A ver lo que cuenta. Gracioso ver la sala ahí. Bueno, es pequeño el sitio, ¿no? Me gusta el logotipo ese que tienen del Zipper Roundup de Giga Texas. ¿Tiene pinta de que está de buen humor? Well, I feel welcome. Pues yo me siento bienvenido, dice. Well, it's great to see everyone here. Me alegro de verlos todos. ¿Le gusta el espectáculo, como siempre? So, yeah, welcome to Giga Texas. Bienvenido a Giga Texas. All right. So let's see. I'll go over, kind of recount the year. It's been an amazing year. Voy a resumir el año. Ha sido un año genial, And I have increíble. to say, like, one of the things that I was like, what do you enjoy most in life? I really being able to work with ¿Qué es lo que such a más te talented gusta? group of people and Dice, create great yo estoy products. reduciendo, lo que digo no es lo que digo yo, lo que dice él. Dice que lo que más le gusta es trabajar con la gente de Tesla, crear los productos, y ver los clientes contentos. Y eso es una de las cosas que más alegría le trae. Sí, la camiseta está chula, ¿que sí? So yeah, I'd just like to say what an honor it is to work with such a talented team at Tesla. Reiterar que es un honor trabajar con el equipo de Tesla. Entonces, vamos a ver. Yeah, we're aiming to achieve a 2 million vehicle run rate by the end of the year. Esperan que al final del año están produciendo coches a la velocidad que corresponde a 2 millones de coches anuales. Lo que llaman run rate. This is the best crowd. I mean, Dice, este es la mejor audiencia. Pues claro, son los superfans que además son accionistas. Vamos, Elon. Sí, sí. Me encanta cuando está Elon porque es mucho más fácil traducir lo que dice Elon porque hace muchas pausas y es tartamudo, entonces es más fácil traducirle que a cualquier otra persona, ¿no? I love you guys too. So, anyway, thanks to the hard work of the Tesla team, we've already been able to achieve a 1.5 million unit annualized run rate. Gracias al trabajo de Tesla, ya estamos trabajando. Ya están produciendo coches a una velocidad de 1,5 millones de coches anuales y es posible que lleguen a entregar 1,5 millones de coches este año. Y acaban de hacer el coche, bueno, su coche número 3 millones, ¿no? Han hecho ya 3 millones de coches en total. Pablo dice que Elon tiene que comprar TikTok. Y apagarlo. 10 years, August 2012. Está hablando de cómo era el mundo hace 10 años. Hacían 2.500 Roadsters, quizás 200 Model S, menos de 3.000 coches. Hace 10 años habían hecho menos de 3.000 coches y ya han hecho más de 3 millones. And actually, this is one of the cleanest exponentials I've, Dice que looks like one of those el crecimiento, business plan presentation el precio, es verdad, el precio actually come true, but, es el crecimiento más limpio, ¿no? Parece como un plan de negocio que no llega nunca a ser realidad, pero ahí está. Yeah. Yeah. No sé lo que están gritando ahí desde la audiencia. Thank you.
So, yeah, it's great here. I love California too, to be frank. I'm going to be clear. Habla de que está la cosa genial en Texas, aunque también le gusta California. Venga, Elon, danos detalles. Venga, vamos, avanza. We got great teams in California Que sí, que tiene un gran equipo en California. In China and Shanghai, and a great team in Berlin and Germany and Europe. Sí, hablan de que la gente está genial, los que trabajan en Tesla. Muy bien, sí, sí. Yeah. And I thought it's interesting to look at the cumulative profitability since inception. Fernando, a mí me ponen los nervios también. Tracks to sort of mental pain, actually. Este gráfico representa los beneficios acumulados. La línea verde indica que este año o en 2021, a final de eso, ya, si miramos la totalidad de la historia de Tesla, ya han ganado el dinero que han invertido desde el principio. Eso, que producen más cash de lo que hayan gastado para llegar hasta este punto. Y es bastante importante, es notable, porque si miramos Tesla como un negocio en general, ya significa que es un negocio con beneficio positivo. So you can see we obviously had some challenges there in 2017. Sí, dice que sí. Han tenido algunos retos en 2017, pero desde entonces ha ido mejorando. En 2017 era cuando empezaban a producir el Model 3. We have autonomy to some degree, but solving autonomy is will really be an amplification of free cash flow. Lo siguiente, para el siguiente paso de ganancias, de beneficios, va a ser, según Elon Musk, cuando ya tengan solucionado el tema de la conducción autónoma. Y como se ríe un poco, dice, este año sí. Todos los años dice que este año es el año que van a tener resuelto el problema de la conducción autónoma. Pregunta si hay alguien que está en el programa del FSD beta. Pues claro, todos. Sweet. Yeah, no, totally. Okay, well, I thought. All right. I thought you might ask that. So, because it's 10.13, we've been working on for a while, and están hablando de la versión 10.13 de la conducción autónoma del FSD beta, que todavía están esperando el release. Muy detallado y un detalle muy pequeñito para una reunión de accionistas anual, ¿no? It's got to earn that, obviously. Can't just throw that out, you know. But it's un chiste de 69, como es costumbre, que lo tiene que hacer al menos una vez en cada reunión. And especially in complex left turns. Habla de que haya mejoras notables en la siguiente versión de FSD beta, sobre todo en los giros no protegidos a la izquierda. A ver si Rafael Teslatino, nuestro amigo del canal aquí, nos lo recibe pronto y lo puedo probar y enseñarnos si es verdad. I think we're at roughly 90% success rate with your turn. So, yeah, we're almost at 100. So it's looking good. And sí, venga, avanza, Elon, avanza. It might be a week, next week. So, yeah, 2 weeks. Están hablando de cuándo van a hacer el release de la siguiente versión de software y llevan hablando de eso 5 minutos y honestamente Elon Musk son las 12:30. Venga, habla un poco más a gran escala y cosas. Que sí, que funciona muy bien para él el Full Self-Driving. Vamos. Siguiente slide en el PowerPoint. And making major improvements. And it's really interesting because we're effectively solving an important aspect of artificial intelligence, real-world.
repite lo que siempre dice, que lo que realmente están haciendo es resolver una parte importante de la inteligencia artificial. Como para tener la conducción autónoma total, necesitan eso. Sí, Rafael, nos preguntan aquí en el chat, Rafael Testatino es el amigo que tenemos en Miami, que ha participado en muchas cosas aquí en el canal, que hemos hecho podcast juntos y le conocemos muy bien, un gran amigo del canal, y él tiene acceso al FSD beta y era de los primeros 100 en Estados Unidos al tenerlo. ¿Están en Giga Texas? Juancho pregunta. Sí, están en Giga Texas, no en Giga Berlín ahora. By driving just an order of magnitude safer than people. And there used to be a time back in the day where we'd have, this is super important. Habla de la importancia de contratar a la gente para el equipo de... There used to be a time when we'd have elevator operators, and it was normal to have elevator operators, Bueno, like a big relay and stuff. Vuelve a... Los que habéis visto varios vídeos de esos, repite muchas veces las mismas anécdotas, ¿no? Ahora, lo que hace es asimilar la conducción autónoma con un ascensor, que inicialmente los ascensores necesitaban un operador, ¿no? Una persona que paraba entre cada una de las plantas, aseguraba que el ascensor... Y luego se automatizó, y dice que es lo mismo que lo que va a pasar con la conducción. When we started out here, obviously we were told. Es gracioso, en la pantalla ahí al lado se ve que está una pantalla de PowerPoint sobre operating margin, sobre una medida económica, y él está hablando de su historia de conducción autónoma. When we started out, it was dumb to start a car company and then dumb squared to do an electric car company. Esto sí que es interesante, ¿no? Operating margin es margen sobre operaciones, beneficios básicamente que saca por venta de coche. Tesla está bastante alto y Elon Musk habló sobre... Inicialmente se pensaba que era una tontería hacer coches eléctricos o no era económicamente viable. Y ahora hoy en día son los que mejores márgenes sobre operaciones tienen. Dado, según él, que Tesla es tanto una empresa de software como de hardware. Pablo, sí, correcto. En México y en Canadá sí que se entrega ya el Model S y el Model X y llevan tiempo ahí, ¿no? Unos cuantos meses. And the better the software is, the better that cybernetic collective works. I don't think other OEMs think like that. Está hablando de cómo Tesla piensa de forma distinta en el software y no solamente en el hardware en los coches. Dice que eso les diferencia mucho de otros productores de coches. Sí, esto es importante porque muchas veces vemos eso de que Tesla cae en cuota de mercado de los coches eléctricos, pero Tesla no está cazando la cuota de mercado de los coches eléctricos. Tesla está cazando la cuota de mercado de los coches de combustión. Y lo que vemos aquí es, bueno, no hay unidades en el eje vertical, pero es... bueno, en este caso los pedidos nuevos que tienen y muestra un interés aumentado en Tesla. El pico que veis ahí en el gráfico es cuando hubo el Super Bowl. Y el Super Bowl había varios anuncios de coches eléctricos, pero ninguno de Tesla. Sin embargo, todos los demás anuncios llevaron tráfico a las tiendas de Tesla y a los pedidos de Tesla, básicamente. Dice que fundamentalmente lo que ha hecho Tesla es hacer un coche eléctrico deseable, que la gente quiere comprar, y ha mostrado a la industria que si haces un coche eléctrico bueno, la gente lo compra. Y dice que muchas gracias a sus competidores, que cada vez que sus competidores hacen un anuncio en la tele,
Las ventas de Tesla suben. Yeah. But we do, we have open sourced all our patents, so they can use our patents Vic for free. presentará fecha del helping teléfono de out, Tesla. El and I teléfono de think it's Tesla no sort of a existe, mutual ni prosperity existirá. thing, and it's good. So, Seguro que lo sabes también. Es una broma, ¿no? yeah, so Model Y. You don't want, definitely don't want to count chickens until they're hatched, but I think we're tracking to have Model Y be the highest selling vehicle by revenue this year. Dice que no está seguro todavía, pero espera que el Model Y es el coche que más ventas según revenue, según ingresos que va a tener en el mundo. Es decir, que puede haber coches que venden más, pero son más baratos y multiplicas la cantidad de coches vendidos por el precio. Entonces, ahí él espera que el Model Y será el que más tenga. Spool up these 2 Gigafactories, and we've got different supply chains, and so it's always Habla de las dificultades de aumentar la producción en Berlín y en Austin, Texas. The rate of production is like how fast can you solve the 10,000 problems, essentially. Sí, dice que pretty fast. tienen 10.000 problemas en cada sitio. A ver cómo pueden resolver esos distintos problemas en cada sitio para aumentar la producción. Another factory location later this year. Y dice que quizás vamos a anunciar el siguiente Gigafactory hacia finales de este año. Bueno, cuando él dice quizás y finales de este año, confiemos que sea el año que viene, ¿no? Where should we? Okay, where should we build it? Dice, ¿dónde lo vamos a construir? Y la gente a ver qué sugiere sitios. Venga, que alguien diga España. Okay, we got a lot of Canadas. Dice, mucha gente dice Canadá. I'm half Canadian, so maybe Yo soy mitad canadiense. Es verdad, mitad canadiense, mitad well, I think ultimately África del we'll Sur. end up building South Africa. probably at least 10 or 12 gigafactories, and there will be really gigafactories like output. Aiming for output. Dice que siguen con el plan de a largo plazo hacer 10 a 12 gigafactories. And our Fremont factory in California is already the highest output factory in North America. So, Dice que la fábrica en Fremont, California, es la que más coches produce en todo Estados Unidos. sorry? ¿Sí? Well, I think we'll have a friendly competition between Texas, California, Berlin. Shanghai is hard to beat, I have to say. Shanghai. Dice que Our preguntan Shanghai team is qué So, fábrica va they're a hacer más coches y dicen, bueno, vamos a hacer una competencia entre los cuatro, ¿no? Shanghai, Berlín, Texas y Fremont. Y dice que Shanghai va a ser difícil de ganar. Esto es, vamos, resumido, mira a la derecha, son las emisiones en la línea gris de un coche de combustión de promedio. Y todos los demás son distintas modalidades del Model 3 o Model Y. En la vida total del coche, tomando en cuenta la fabricación y todo. Es una cosa que sale siempre en Twitter, es una cosa que mucha gente todavía cree, que los vehículos eléctricos son muy contaminantes de crear, pero realmente no es así. Esto es lo que dijo también Denholm al principio. Tesla genera más energía de todo la energía que ha gastado, eso sí. The mission of Tesla is to accelerate sustainability, and I think this is really amazing. More energy produced than was used in making the car and charging them over billions of miles. Pues sí, es bastante impresionante que Tesla o las placas solares de Tesla han producido más energía de toda la energía para mover los coches y crear los coches de la propia marca.
and then stationary battery packs to store the sustainable energy because of its wind and solar are intermittent, and then electric transport. And if you have those three pillars, you have a fully sustainable future. Repite lo que ha dicho muchas veces, que para un futuro totalmente sostenible lo que necesita son los tres pilares. Es generación de energía por renovables, almacenamiento de energía cuando los renovables no están generando y gastar la energía en vehículos eléctricos, en este caso, que tampoco emiten. Dicen que el gas o la gasolina, que ya se ha quemado, desde luego no se puede reciclar. We are already recycling. I should point this out. Sometimes people wonder what's happening. We're already recycling at over 50 a week in Nevada. Están hablando de que ya están reciclando más de 50 coches, baterías, toneladas, 50 qué. Pero sí, otra cosa, los coches eléctricos duran bastante. Así que por el momento no hay tantas baterías para reciclar. Las baterías producidas, la grandísima mayoría todavía están en coches circulando. El reciclaje de batería empieza como algo de poca importancia porque hay pocas baterías para reciclar y están en uso simplemente, pero a largo plazo es cuando realmente va a ser más importante. Sé que Volkswagen también tiene unos planes importantes sobre el reciclaje de batería y sus contratos con sus productores de baterías también se basan en la cantidad de reciclaje de batería que son capaces de hacer. Oh, yes, exactly. A ver si van a hablar de los baterías. So Master Plan 3 is están hablando del about scaling. Plan maestro número 3. En 2004 o 2006 publicó la primera sobre producir un coche de lujo, luego uno más accesible y hasta donde llegan ahora. El segundo era hacer todo tipo de coche y la conducción autónoma. Y ahora la tercera, el Master Plan, parte 3, que no se ha publicado todavía, dice que va a ser sobre todo basado en la escala de producción necesaria para llegar a ese futuro de la que intentan llegar. Separator electrolyte, electronics, what are all the things that are needed? Hay que decir que Elon Musk tiene el pelo bastante mejor de lo que desde hace mucho tiempo le hemos visto, ¿verdad? Últimamente le hemos visto con unos cortes de pelo bastante horribles. And I think just articulating that and just making it clear that this is absolutely doable and it is being done and we just want it to be done as fast as possible. Because I think a lot of times. Sí, Juancho, tengo que sortear un modelo S en el canal. Sí. No estaría mal. You know, they think it's too late, and they think there's no chance, and the Earth is doomed. It's like it's not doomed. Okay. Lleva un rato hablando de que hay que tener esperanza para el futuro también y no tenemos que ser tan negativos, tan negacionistas de que todo va mal y eso tampoco. No está. Las cosas no están mal. Hay cosas que podemos hacer para mejorar el medio ambiente. La Tierra puede y será salvada, dice. Aquí hablan de la simplificación de la estructura de los vehículos, que lo conocemos bien, a ver si hay algo nuevo. Una parte importante, quizás no para el usuario, para el cliente, ¿no? Es que sea más simple de fabricar, que a largo plazo, pues desde luego va a significar que los coches sean más económicos cuando ya cambia todo ese modelo de precios. Y en este caso, un claro ejemplo donde la estructura ha cambiado de 171 piezas a solamente 2, ¿no? Con 1.600 menos soldaduras, lo cual seguramente a Ángel Gaitán le va a parecer muy bien. No hay soldaduras malas, sino hay soldaduras, ¿no? This is a testament to our materials team and to our casting technology. So we're really rethinking the whole
way in which a car is made. And it's, yeah, ¿Sabíais que esa idea de cómo hacer la fundación en uno o dos partes del coche entero salió de un coche de juguete? Porque preguntaban, ¿y cómo se hacen estos? Pues así de golpe, en una pieza, y dicen, ¿por qué no hacemos esto, los nuestros de la misma forma? Y bueno, aquí se ve la cantidad de robots que necesitan en los últimos en la producción de los coches. Mucho menos porque el coche es mucho más sencillo de producir. Ahí tenemos el Fremont, es el que compraron de Toyota, que está en California, y aquí a la derecha tenemos el de Giga Shanghai, que lo han diseñado ellos mismos. Por lo tanto, es mucho más fácil tener una estructura que funciona y es logísticamente mucho más fácil de utilizar. Like the really long-term sustainable advantage of Tesla will be manufacturing. I mentioned this before, but obviously everyone will have electric cars. All manufacturers will have electric cars. And eventually, it'll probably take longer than they think, but eventually all cars will be self-driving. And the thing that will be hardest to replicate is Tesla's manufacturing technology. So this is actually very important from a long-term standpoint. Dicen que a largo plazo la ventaja competitiva que tiene Tesla es su capacidad de producción, porque a largo plazo todos los coches van a ser eléctricos y todos van a tener conducción autónoma, pero lo que va a ser más difícil de duplicar o replicar o copiar será la capacidad de producción que tendrá. I recommend looking at where the smartest engineers want to work. Sí, esto es importante. ¿Dónde quiere la gente después de terminar la universidad? ¿Dónde quieren trabajar? Sitios más deseables de trabajar para los ingenieros y los primeros dos es SpaceX y Tesla, ¿no? NASA, Lockheed Martin, etcétera. Es importante para Tesla poder atraer a talento, ¿no? Es quizás ahí donde está su ventaja competitiva, ¿no? So this is just like last year, but and we do actually, for those curious and maybe want to work at either SpaceX or Tesla, we do allow people to move from one company to the other if they would like. So if you want to spend a better time working on electric vehicles, better time spending working on rockets, you can. That's cool. We support that. So yeah. Habla de que los más listos pueden hasta cambiar entre Tesla y SpaceX, si quieres trabajar en cohetes y coches eléctricos, pues la seguridad de las fábricas, la cantidad de accidentes han bajado. El promedio de la industria, 3,63 accidentes, ¿qué es? Accidentes, no lo sé. Tienen la manía de no poner unidades en esto. 3,6 ¿qué? Accidentes por día, por año, por 1,000 trabajadores. No sé. People within the factory to submit ideas for safety improvement, and we've passed our goal of 3 suggestions per employee in this year, and this really is the game changer for improving safety. So, and yeah. Sigue hablando de la ciudad y cómo... Dice, no hace falta que aplaudís después de cada una de las páginas, que cada uno de los slides, que al menos que vale la pena, no hace falta aplaudir. El año pasado 3 millones de personas enviaron su currículum a Tesla. 3 millones, madre mía. Now, some people may occasionally have encountered a supercharger that didn't work, but cantidad de tiempo que un supercargador está funcionando, ¿no? Cerca del 100%, casi continuamente, ¿no? Algo que desde luego en España sabemos también es que no todas las redes de recarga son igual de fiables. ¿Alguna vez os habéis encontrado con un supercargador que no funciona? Yo con un poste alguna vez, pero no con un cargador entero que no estaba funcionando. Joan pregunta, ¿alguien sabe por qué esos moldes de acero solo se hacen para el Model Y y no para el Model 3? El Model 3 vendrá después, ya tienen las líneas de producción para el Model 3 ya montados, entonces no es tan fácil tampoco cambiarlos del todo.
¿Vendrá? Quizás en Berlín, cuando algún día vayan a producir Model 3. Well, we're basically doubling our supercharger count every year. So if Dicen there que isn't a fundamentalmente están supercharger hablando de los in supercargadores, someplace that you duplican can en la explore, cantidad de probably we'll be there supercargadores soon. cada año. So, we've also made a lot of progress on safety. So our cars are already the safest in the industry. Hablan de que So we sus have coches the son los más lowest seguros de la probability of injury of industria, any cars los ever que tested menos by the US probabilidad government. tengan de, We update this in real time, so because our cars are de que connected, tengas un, this is a big difference. no solamente un accidente, pero un All the accidente other donde te hagas cars daño with como rare persona exception dentro. are not connected, so the manufacturers don't really know what happened in a crash. But in the case of Tesla, we are able to look at Dice que una de las crashes and see cosas how can we importantes improve para ellos the es safety and, look at la crashes, cantidad de improve información que tienen those- sobre los coches al conducir. Yo no sé si the eso es crash muy distinto a structure. otros. Also, we improve how the seat belts tension and how the airbags deploy. So in these updates, if we figure out, oh, there's a slightly Sí, better Fernando way también dice que to deploy the Sux, airbags su to supercharger sin improve the funcionar, safety in a crash, muy, we'll actually do an nunca. over-the-air update Quizás to una vez improve una the way manguera que no that the funciona, lo airbags desenchufas y deploy vuelves a or enchufar the y ya way está. that the seat belt pre-tensions. And we're now starting to include our Tesla autopilot AI to be able to see if a crash is about to occur, and if it sees that a crash is about to occur with 99+% probability. Habla then cómo it will utilizan activate el sistema the de seatbelt pre-tensioners la and conducción deploy autónoma the o el airbags, autopilot as para opposed detectar to, si what existe the vast o majority of existe cars la do. posibilidad The de un accidente vast majority of cars are y only able to usarlo para deploy, tensar airbags el when the crash is happening. cinturón de seguridad. And so that makes the airbag deployment a lot more violent. But if you A pesar de lo que dice Elon, anticipate no the son los crash, únicos the que airbag utilizan deployment esos can sistemas be, para much better tensar. than, O eso. Hay than otras just, empresas. Mercedes también hacen impact. cosas muy parecidas. Yeah. Juancho dice, soy el único que piensa que el CyberTruck será el fiasco en cuanto a ventas. Seguramente que no eres el único, aunque yo creo que desde luego no va a ser ningún fiasco. Yo creo que very exponential van a in vender todos los que miles pueden driven. producir So y we're más. now at over 40 million miles, and I suspect by the end of this year we're Cantidad de millones de kilómetros, de millas, millones de millas conducidos. and we're still tracking Ya very llevan much to 40 have, millones de millas con la conducción autónoma total. widespread deployment of FSD beta this year in North America. Siguen con el plan de tener FSD beta para todo el mundo que lo quiera en Estados Unidos antes de final de este año. I should say, if basically FSD beta will be available to anyone who requests it by the end of this year. Venga, Irán. ¿Y en Europa qué? So, El AI 30 de Day septiembre Part tenemos 2, I think people Día de la went away. Inteligencia Artificial, But that's parte the end next 2. month, so we'll leave that, except Madre mía, parece there's gonna be a lot of esa- cool stuff. So, De una novela de terror o algo de Isaac Asimov, ¿no? the, Esto es el final del I'm mundo, so Elon, ¿no lo ves? surprised that people, or at least like analysts out there, are not really understanding the importance of the Optimus robot. Vamos a ver. Elon Musk dice que no entiende por qué los analistas no entienden la importancia del robot Optimus. Todo el mundo lo entiende. No nos equivoquemos, Elon. Long term. Sabemos que si hay un robot capaz de trabajar como un ser humano en prácticamente todos los ambientes, que va a ser algo que cambia el mundo fundamentalmente. Y economía y todo carecerá del sentido después de No eso. shortage of Eso no es el problema. labor. El problema no es eso. El problema es que no tenemos confianza de que Tesla sea capaz de hacerlo, porque llevamos los últimos 6 años con promesas de que haya conducción autónoma total en menos de un año. Yeah, it's sort of crazy. Entonces, no es que no entendemos las implicaciones, es que Anyway, somos un and poco thank you for escépticos de que si vamos a llegar a esto, ¿no? Your vote matters, and it's great to have direct contact with. ¿O qué opináis individual vosotros? Eso es shareholders. mi opinión, por lo And menos. thank you for Que claro que voting to entendemos, ¿no? support, Todos our proposals. Todos leemos y entendemos las consecuencias de la ciencia ficción. Miguel Ríos, ¿nos van a pagar por no trabajar? Pues sí, algún día sí. So the next decade, Digamos, algún día, Miguel, ingresos y trabajo van a ser dos cosas no vinculadas. Si no podemos hacer nada I más wonder how many mejor cars que un we'll have robot, in 10 ¿para qué years. van a pagarnos? ¿O para qué van a tenernos como 10 years ago we trabajadores? had less than 3,000 cars. Now we've made 3 million. 300 million.
Vamos, Elon. I'd say 100 million's pretty doable. So, ¿De cuántos coches van a tener dentro de 10 I'd be años? surprised if it's not over 100 million in Dentro 10 de years. 10 años, ¿cuántos and Teslas then habrán producido? Dice, many other products, será por encima some of de which you've heard 100 about, millones de some of which coches. Bueno, you've si ya han hecho 3 millones y siguen incrementando así. So, Y muchos otros modelos y versiones que no han oído hablar todavía. Eso. I'm gonna blurt it out. All right. So we've got some questions from the internet that were voted to the top. So I'll answer these questions and then we'll take just Bueno, ahora vienen preguntas de internet de la plataforma 6. So one of the questions is, how does Tesla intend to utilize cash in the coming years? ¿Cuál es la intención de Tesla de gastar el dinero en los años que viene? ¿Será buybacks, dividends, or acquisitions? dividendos, Well, it's compras, interesting, etcétera? Tesla has actually done very few acquisitions. Apart from the Solar City acquisition, it was the only really big acquisition we did, and then the next largest would be Dice, Tesla. Tesla ha hecho relativamente pocas compras de otras empresas, pero Tesla's actually used a remarkably small amount of its equity to do acquisitions compared to ha other gastado companies. bastante poco dinero, The relativamente vast poco majority of our dinero growth, en basically compra de 90% of otras our growth, empresas, has been en organic, adquirir otras empresas. which I think is actually a Eh, really good thing. el 90% de lo que han gastado lo gastan But en if we do en see crecimiento interesting propio. companies, we will acquire them, but it's quite rare for us to acquire a company. Relativamente. But we are interested in companies that are very good at manufacturing automation, Perdón. Dicen, software, aunque es AI, relativamente infrecuente la compra de manufacturing otras technology in empresas, general, sí que les that kind of thing. interesan empresas que destacan We en certainly la will increase manufacturación o la CapEx. fabricación We're de actually de spending productos. we're spending CapEx money and R&D money as fast as we can do so without wasting it. Dice que están So this gastando el is not dinero a tan constraint. rápido como son capaces sin If we try to spend it any faster, desperdiciarlo. we'd just be wasting money. Si So lo estarían gastando we're- más rápido, we're simplemente cranking lo hard estarían on desperdiciando. CapEx Entonces, and, R&D. adiós, Pablo. Depending on what our future cash flow looks like, I think Dependiendo de cómo será a sort of share el buyback cash flow is futuro, possible. I wouldn't puede want to commit to that, but que hagan un buyback well, de let's just make sure, una recompra de that shares. there's not No some quiere force majeure comprometerse event y somewhere. bueno, pone todos los las cláusulas sobre eso. I think we want to make sure we have plenty of capital, and that future cash flow is looking very solid, and the world is relatively stable, and then I think share buyback is on the table. Yeah. Una recompra de acciones sí que sería una posibilidad si tuvieran mucho cash. Eso es bueno para los accionistas que quieren mantener, So how porque many eso sube factories el are necessary precio. to achieve 20 million vehicles? ¿Cuántas think fábricas Gigafactories probably roughly son a dozen. necesarios So para we're aiming for llegar a producir 20 millones de 1.5 to 2 coches al million año, que es, lo units per que es su objetivo en 2030. Now, Y dicen our aproximadamente factory in 10 California, o we 12. just run out of room, so it's En hard to California get, se quedaron sin espacio. more than maybe 700 or 800,000 vehicles a year out of there. But most places will be aiming for 1.5 to 2. So En general van a intentar Although a we que are sus aiming fábricas for en un futuro giant produzcan. monolithic buildings. ¿He entendido correcto? ¿Entre 1 y 2 millones de coches? Igual lo he malentendido eso. Siguiente pregunta. CyberTruck pricing, it was unveiled in 2019, and the reservation was $99. La pregunta es si van a respetar los precios durante del CyberTruck de cuando tuvieran la presentación. Dice que mucho ha cambiado desde entonces. Pasa que no es. Dice que la inflación, los cambios de precios de materiales, resulta bueno, dice que básicamente que sí, que el CyberTruck va a ser un pedazo bruto, pero claro, no van a mantener ese precio. Lo anunciaron desde $40,000 o $39,900 y imposible que lleguen a ese precio. Tooling and all, starting in the next couple of months, we'll begin the
van a empezar la instalación de la maquinaria para la producción del CyberTruck y siguen con el plan de tenerlo en producción para mitad del año que viene. Now, what could possibly go wrong in answering this question? Dice, ¿cómo ve Tesla la situación geopolítica entre Estados Unidos y China? Y dice, ¿qué puede ir mal en responder esa pregunta? Oh, man. All right, so, Sí, cuidado, Elon. I should just pass. Well, let me just say that, Déjame decir que you know, I hope for espero que... peace and respect. Espero... Deseo paz y respeto mutuo, ¿no? Ya está todo dicho, no digas más sobre eso. Solo puede ir mal, Elon. Fair enough. Yeah. Dice que cuál es la estrategia sobre supercargadores y restaurantes de Tesla en los supercargadores en Estados Unidos. We're deploying superchargers wherever we see the greatest need. Now sometimes Ponen los the supercargadores greatest donde need ven is in some place that is las necesidades extremely más difficult obvias. to get permits. A veces es muy difícil conseguir los permisos en algunos sitios. Getting a permit in Malibu was nuts. Dicen que en Malibu era It was next level. That took years. increíblemente difícil. And Wow. so some places are hard to get permits. Por no hablar de Getafe, ¿no? And some places are easier. But we are aiming to just generally, we analyze the supercharger usage every day, and we prioritize Dicen que supercharger locations according to where we see the analizan los supercargadores y el uso de supercargadores a diario y intentan... Sorry, what? intentan Well, you know, maybe we should do an online poll for A ver. where is it, where should we put superchargers? dice que quizás deberíamos hacer una votación online para ver dónde pongan los siguientes It's a good idea. We'll do supercargadores. O sea, todo el mundo dirá, So, I mean, with Ahí, respect to amenities, delante de mi casa. With superchargers, I think we'll do a couple of just fun things, like we're going to do. Quieren a hacer really algunos fun sitios, supercharger location in algunas LA. cosas divertidas en algunos And the sitios de general vision is supercargadores. to have something Pero that's like a futuristic, en general tener una visión futurística. En Los Ángeles, cerca de Los Ángeles, tienen uno que lo están construyendo, que tiene un cine dentro, un cine, un drive-in cine. you know, something cool, different, but with some style, and where you can, you know, get, you know, some great food and. Sitios con buena one in LA, comida. we're planning to have ¿No había uno en big Alemania donde screens tenían una at the supercharger piscina o algo location, así para and the que screens te puedes dar un chapuzón o algo be así? aiming to show like the 100 greatest movie clips of all time, and so you can, like, you know, have a Llevan años cheeseburger con los and planes de hacer charge your una estación de car supercargadores and watch some con un cool restaurante stuff on the donde screen. vienen así estilo de los años 50 It'll be donde open te to others sirven who are not, you know, you can come to the en restaurant patines if you don't own a y hay un Tesla. But it'll be cine like y a eso. little Pero jam, bueno, I a ver think, cuándo lo there hacen. in LA. And then depending on how that goes, we'll, you know, we might roll that out to a few other places. But we'll try to do interesting, fun things that Dicen que are not en general necessarily no economically es que quieren sensible, hacer but una they'll- cosa, sino buscar cosas divertidas e interesantes para los supercargadores. So, 4680. ¿Cuándo van a producir los 4680 This is not an easy one to answer. We a la are velocidad esperada? making a decent number every week, Y dicen, hacemos un and buen número de las I think baterías we'll be in cada semana high volume y espero que production tengamos una by the end of this year. producción It's always en difficult to predict alta because there's a lot volúmenes of new más technology. adelante What's este the año. slope of the S-curve on ramp? And except that I'm confident we will get to the, you know, the high production rate, but it's probably end of this year before we get confidently to a high production rate. Dice que probablemente but hacia this does finales de not este affect año our vamos a big tener output. We actually una have, producción relativamente alta enough, de los baterías 4680, supply las nuevas from- baterías que presentaron enough- hace ya enough tiempo battery en cell Battery supply Day. from Los que son más suppliers grandes parecen una to lata de make 1.5 million cars this year. atún. So it's not a constraint on output, but it will be important for next year. Por el momento no está limitando la cantidad de coches que pueden producir, pero el And, año que viene sí que lo va a ser, al menos que New producen master más. plan is not yet ready.
I don't know, maybe aim to get it done this month. But like I said, it's going to be just Hablan del plan maestro looking at otra the big vez. picture. What does it take to make Earth fully Y self-sustaining? dice que sí, va a ser así a gran escala, qué es lo que necesitamos para que la Tierra sea autosostenible Yeah, just energéticamente map it out hablando. and say this is what needs to be done. Tesla will try to be as useful as possible in this regard, and hopefully lots of other companies can join in and help accelerate the sustainable energy revolution. Y eso, ver cómo pueden colaborar con otras empresas para que puedan seguir con la evolución de sostenibilidad. Mira, ya están haciendo With colas inflation ahí behind us. para... So the inflation para question preguntas. is interesting because we do get a fair bit of insight into where prices of things are going over Hablan time. sobre la inflación y dice que because él sí que tiene algo más When you're de making visibilidad, millions of cars, porque cuando you construyes have to, millones de coches y haces contratos purchase a largo plazo, commodities many months in advance of when they're needed. Like, y so you need to entonces tell, eso les da because it's a very long supply como una chain visión with de a lo que, tremendous amount of cómo inertia. So we funciona sort of la have some inflación insight a largo into, plazo. where prices are headed over time. And the interesting thing that we're seeing Y lo interesante que viene ahora es now is that most of our commodities, la most of the mayoría things that go de los into Tesla, not materiales, all, but no todos, I don't know, more than half, más de la the mitad de prices lo are que trending compran, down in 6 los months, precios a 6 6 months. Now, meses this could change, obviously, van, but the trend is tienen una down, which tendencia hacia, hacia abajo. Puede cambiar, dice, pero en general quizás estamos ya, hemos pasado el pico de la inflación. Eso es bueno, porque eso es cuando entonces se puede volver a considerar a bajar los precios otra vez de los coches, ¿no? Su esperanza es que hemos pasado ya el pico de la inflación y veremos. Dice que puede que tengamos una recesión, una crisis, aunque sea relativamente corta. Y espera que sea algo relativamente poca importancia durante unos 18 meses o algo así. No tenemos fundamentalmente el dinero mal alocado como era en el 2008, por ejemplo, con los subprimes y eso. Cuando Elon antes tenía cuidado con China, a responder, ahora no tiene nada cuidado hablando del futuro de la economía en general del mundo, ¿eh? So, yeah, I would say probably, mild, moderate recession, maybe 18 months-ish. Bueno, recesión moderado durante 18 meses quizás. Y la inflación, según lo que él adivina, dice, o lo que él cree, es que va a bajar rápidamente. Pero bueno, dice, ¿qué opináis vosotros? Yo qué sé. The Tesla robot essentially changing the economy. Like, how can we base an economy on automation, AI? With the full self-driving that's being implemented, you're going to have a full fleet of vehicles that can drive themselves. You'll have these robots that can Ahora go son preguntas into de your la audiencia. vehicle and place things. Will you be moving to a rental model, or how will you base a Tesla model on selling cars whenever these cars are fully automated, can drive wherever they would like? Cuando los coches, cuando los Tesla sean totalmente automáticos, ¿cuál será el modelo de negocio? ¿Va a ser de alquiler? ¿Cómo funciona eso? Buena pregunta. Yeah, so it's interesting to think about an autonomous car because when you drive around, Es interesante pensar en un coche autónomo, look at how many cars are parked. porque mira Like, cuántos there's just coches hay parking lots full of aparcados cars ahí. everywhere. Está lleno, el mundo está lleno de coches aparcados que no dicen Need a nada. driver, and so most of the time they're doing nothing. La mayoría del tiempo no hacen nada. Typically a passenger car is going to be like 12 hours a week or something like that of usage. Típicamente un coche se está en uso como mucho 12 horas a la Now, if semana. it's autonomous, maybe Si it es can get to autónomo, 50 or 60 hours of usage. quizás podría usarse 50 o And that's 60 4 horas or 5 a la semana. 4 or 5-fold improvement in 4 o the 5 veces más utility of de the un car. coche hoy en día. But the interesting thing is that the car still Pero lo costs the same. interesante es que el coche cuesta lo mismo. So, in that Así que, scenario, en ese escenario, for some period of time, durante un periodo de tiempo, the effective gross margin on an autonomous car el is margen kind of boggles the mind. sobre el coche es, So, es increíble o in terms of difícil how de the cost comprender. operated, I mean, I think it would be
just En términos de you'd cómo have the option funcionaría, sería, of owning a car, puedes comprarte un coche, using a car just usar occasionally when you need uno it, like an ocasionalmente auto como lo Uber or usas, something like that. como un Uber o algo similar. And there would be people, and then an owner of a car could decide that they want to use their car or they want to add or subtract it to the Y fleet. si eres propietario de un coche, So I think it puedes would end up being some kind of incluirlo en una flota combination de of uso like compartido. Airbnb and Uber or something like that. So sometimes you can go all the way from owning it to renting it Podrías sometimes, to desde renting it a lot, ser propietario to total completely renting it. hasta alquilarlo según necesidad. But the utility of the car will just be mind-blowingly great. And then, like I said, Pero la Optimus utilidad will del coche será really bring the future to now. muchísimo mayor. Yeah, maybe. No he oído la pregunta de la Maybe you could audiencia. rent Optimus hourly. A ver, I interesante mean, assuming pregunta, we ¿no? get all these things, we do all these things, I think probably Tesla will be the most valuable company in the world. Dice que, asumiendo que conseguimos estas cosas, Tesla será la empresa con mayor valoración del mundo, mayor o más valioso o más. Elon, hi. We all know how the media treats you. Well. Yeah. So I don't have La a pregunta question es- for you today. I just want to say on behalf of my 6-year-old at home, Kyler Scott, that's watching right now, who thinks you're awesome as well, thank you for making the world a better place. Bueno, uno que simplemente quiere darle las gracias por hacer un mundo mejor. Thank you. Sí, vamos, seguimos, por favor. Miguel Ríos preguntó en el chat, ¿ya has decidido no comprar Twitter? Bueno, están ya en juicios uno contra el otro. En octubre van a juicio oficialmente a ver Love you guys. delante de un I mean, I'd juez just a ver lo que like to pasa. say thank you for helping make it happen. Because without you, without the early adopters of electric vehicles and sort of full self-driving, Tesla would not be where it is today. So thank you for your support. Sure. What a presentation. Thank you, Tesla team. It's an honor to be a stockholder. Elon, I brought you the final checkpoint for SpaceX, a mini moon. Maybe little X can play with it. My name is David Guajardo. I'm a former Brownsville resident. My first suggestion is to add a new steering mode option where the driver can select lazy mode and have the software accommodate between comfort, standard, and sport modes, depending on the speed the car is going. This will increase handling and safety. Madre Second, mía. when Una sugerencia. disengaging autopilot with the wheel, the accelerator stays on. Please fix it. Last one. Weeks ago, talking to Mr. Sam Patel at Starbase, I told him that the team should add a tab in the SpaceX website and disclose what type of skills and preparation are going to be needed from us to accomplish the greatest adventure ever in human history. Me encanta Going to Mars. esta pregunta, All right, porque well, lo primero son sugerencias thanks del for the software, suggestions. modos Those are de good suggestions. conducción, donde entre Sport y el, So I ¿cómo se do llama el actually modo have a que no es question, Sport en los Tesla? but El, one thing that I el want Relax o algo así. to ask is, like, people ask you all the questions. What do you think people miss and should be excited way more about? And what La do you pregunta es, think people are ¿cuáles son las preguntas way que too la much gente no te about hace, que la gente and debería seem estar maybe preguntándole y estar más interesados en Yeah, that's hacerte? actually it's a good point. I think actually the questions and ideas posed by retail investors, like small retail investors, like I think many of you in the audience, are actually the most insightful. And I find it remarkable that Dice que, essentially amateur, like normal everyday people actually. que lo que les sorprende es Tesla que las better mejores than the sugerencias y analysts. las I mean, mejores I must preguntas see this suelen as venir like- de los accionistas minoritarios, los que son pues no de bancos o empresas, sino individuos que invierten y están ahí. The point of a company is to create useful products and services. A company should not exist in and of itself. It exists. It's a
group of people gathered together to make products and services. And if those products and services are great, it's a valuable and useful company, and if they're not, it's not. Bueno, mientras habla de la filosofía de eso, un comentario de Antonio Sabido. Si en el módulo 2 se van a llevar la tarta como MG, que los españoles que creemos en el cambio no nos va a tocar la Loto, las grandes marcas Tesla, Mercedes, BMW, no quiere clase trabajadora en sus coches. Antonio, no lo veo así. Creo que Tesla hace los coches más económicos, son capaces de producir. Ten en cuenta que ahora mismo tienen un año de espera en la mayoría de sus coches. Si hacen coches más baratos, lo único que van a conseguir ahora mismo es tener más esperas para esos. Si hacen un Model 2 ahora, no vas a tener un coche más barato ahora, vas a tener un coche dentro de 2-3 años. Entonces, creo que fabrican el coche más económico que son capaces de comercializar, ¿no? Preguntan sobre el split en el chat. No se habló del split porque era una votación. En menos de 4 días lo sabemos cuando publican el documento, el 8K, que es el documento con las decisiones que se ha tomado en las votaciones. 99% seguro de que se va a hacer. Just bumps in the road type of thing, where there might be a supplier shortage or some shutdown in some part of the world. But really, those things are. Antonio, lo que dices tú de que si hacen, si no quieren hacer coches económicos, si Tesla quiere hacer 20 millones de coches al año, tienen que hacerlos mucho más económicos. No hay duda de ello. Mira un Tesla hoy en día comparado con lo que costaba hace 10 años. Y cuesta muchísimo menos. Puedes ahora mismo comprar un Model 3 por 50.000 y es en todos los aspectos superior a un Tesla hace 10 años que costaba 150.000 euros. Entonces, las cosas van despacio, pero sí que bajan a largo plazo. Son largos estas reuniones, ¿eh? Muchas gracias a los 140 que me siguen aquí todavía, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Os lo agradezco, ¿eh? Sobre todo los que habéis aguantado la primera mitad de la primera hora, ¿eh? Hi, Elon. Thanks for the meeting. I became a Marine because I want to help protect your future base on Mars. My friends and I are trained, and we support the mission. Would you be open to this idea? Yeah, Space Marines, absolutely. Sale de todo. Uno que sale y dice, yo soy marine y yo me he hecho marine para trabajar en tu base en Marte en el futuro. Y dice Elon, yeah, Space Marines. Today focus on electrical energy for a sustainable future. Do you foresee Tesla perhaps exploring thermal energy sustainable products other than HVAC? Like say, for example, in this Gigafactory, taking the residual heat from the gigapresses and applying them to, say, the drying ovens in your paint line? Yeah, I think Pregunta muy detallada y técnica. Si van a utilizar energía de una parte del proceso de producción para otro, por ejemplo, el calor que genera las prensas, si lo van a usar para, por ejemplo, el secado de la pintura. Es algo que hacen en los coches. En el coche manejan el flujo de las energías termales, el calor y el frío. Y una de las cosas que hacen, que sobre todo consigue mayor autonomía cuando hace frío, es tanto calentar como cargar el pack de baterías a la vez. Y una de las cosas que tienen en el Model 3 que empezaron a producir desde 2021 es la bomba de calor que distribuye calor entre el habitáculo, la batería y el motor para que tenga todos Elon, what's up? La temperatura. My name is Justin. Some know me as SMD Capital on Twitter. I had the #1 voted question last earnings about scaling to extreme size. I have another big question I think a lot of people would want to know. In regards to when would Tesla launch their first pilot city for the Tesla network, the robotaxi business? ¿Desde cuándo va Tesla a lanzar el Tesla Network? ¿Y dónde será?
Well, you see, I think it's actually going to be probably much more widespread than that because Tesla is developing a general solution for self-driving, and it's not really specific to one city or location. Now, there's different regulatory requirements in various cities and states, so some locations will offer regulatory El primer approval sooner than está others, hablando but, de hay distintos requerimientos we are legales aiming for a general solution. para distintos sitios. Dicen que su solución será generalizado, no están buscando una ciudad en particular para hacerlo. Sort of a randomly generated alternate Earth, our system would still work. Like literally, like you had some sort of computer-generated Earth that, Habla de cómo su sistema de conducción autónoma no está basado en our system is sufficiently generalized that it would work el mapa como hay, es generalizado, funcionaría en una tierra alternativa aleatoria. Yeah. No sé si está respondiendo a la pregunta realmente. So, Voy a mirar el chat. Anda, mira. So, I'm Gary Black, managing partner of the Future Fund. Tesla's a Gary large Black, position. si igual le Probably habéis the thing visto we en worry Twitter. about most, it's not PR, but it's succession. So, key man Habla risk is de a big thing. How lo que más does les the board preocupa think es about your succession, and especially la when you continuación de have, Tesla a después judge de Elon who's gonna Musk. decide in a couple months whether or not you have to take over Twitter? How would you split your time? ¿Qué pasa y qué pasa si un juez decide que él tendría que manejar Twitter dentro de un rato? ¿Cómo dividiría su tiempo? Gathering a lot of momentum, and we have a very exciting product roadmap. Dice que Tesla ya tiene that will bastante last a long time. momento, tiene bastante velocidad como producción y tiene un mapa de producción a largo plazo, que no son productos fáciles, no son copias de productos existentes, son cosas nuevas. Stay with Tesla as long as I can be useful, and I can be most useful, I think, on the product design and Él dice que seguirá factory design, en Tesla, donde él añade más valor. and Dice que puede ser en manufacturing producción, diseño de productos, en producción y en and optimización. we do have a very talented team here. So I Y think, tenemos un equipo con mucho Tesla, talento. would continue to do very well, even if Y I was Tesla kidnapped by seguirá aliens. Tesla seguiría funcionando perfectamente bien si mañana vendrían or los went back to alienígenas my home planet, maybe. a llevarle. But so yeah, but no, I think it's a good question, and to be frank, I don't have an easy answer. Dice que es una buena pregunta qué pasaría Tesla después de él. No tiene una respuesta sencilla y directa. Veo que hay un debate sobre los costes de Tesla y eso en el chat aquí. Si luego tengo un rato entre las respuestas, comentaré más cosas, ¿vale, chicos? Os animo a dar vuestras opiniones, que pueden perfectamente ser distintos a mi opinión y exactamente igual de válidos que mi opinión. Lo que dice Elon Musk aquí principalmente es que no está pensando en irse. Dice, sobre Twitter tiene que tener obviamente bastante cuidado de lo que dice sobre Twitter, porque hay como... I do use Twitter a lot, so it's not like I'm like randomly going around wanting to acquire companies or something. I'm not like Así que utilizo Twitter bastante, así que no es que voy por ahí comprando empresas así, aleatoriamente. Publicly traded securities I own are Tesla and Twitter. That's it. So, Los únicos dos empresas donde él está invierte en empresas públicas es Tesla y Twitter actualmente. Dice que con Tesla, con Twitter sí que se ha equivocado mucho y se ha fastidiado a sí mismo, ¿no? O sea, se ha hecho la tarea más difícil para él mismo muchas veces. Muchas gracias, Vic Gohan, muchas gracias por acompañarnos. Que descanses. There's a grander vision for what I thought X.com or X Corporation could have been back in the day.
Está hablando de su visión para Twitter es lo que originalmente él pensaba que podía ser x.com. X.com era el primer dominio que él tenía, que lo tiene todavía. Podéis ir a x.com y creo que hay una X en la página y nada más. Es el dominio que él tenía para su primera empresa, la que luego fue la que compró PayPal y todo eso. I know what to do. Don't have to have Twitter for that, but it's like I said, it's probably at least a 3-year accelerant. Tiene un plan, dice, y dice que Twitter forma parte de ese plan. Y si compra Twitter, quizás acelera ese plan con 3 años. No es. How's it going, Elon? My name's Durante, and with the projected release of the robo-taxi coming in the years ahead, would it be looked at as the Boring Company, would it be used to get regulation for full self-driving, and would it be a good venue for the robo-taxi? Also, my little brother Zane says hi, owns all Tesla Hot Wheels. Okay, cool. Well, I said hi to him back. Una pregunta si Boring Company is los... making good progress, actually. And you know, for the longest time, people Perdón, estoy leyendo el chat y aquí es un poco surreal algunos comentarios en el chat sobre agricultura y no sé qué. Preguntan sobre si The Boring Company es un buen sitio para el uso de la conducción autónoma de Tesla. Y antes de responder, habla en general sobre, habla en general sobre el transporte y las ventajas de ir en túneles. I take every opportunity En trenes. to go on interesting trains. Dice que está muy a favor de los trenes. No sé de qué va. But if you have a sort of a much simplified version of the Hyperloop, it's really just Teslas in a tunnel that's depressurized. You can go between cities super fast and without disrupting the stuff above ground. Habla sobre que sí, que si tienen túneles es mucho más fácil, mucho más rápido viajar entre ciudades y eso es como la visión. La visión que él tiene para el Boring Company es hacer que las carreteras sean en 3D y no solamente una parte, 2 dimensiones en la superficie, sino en 3 dimensiones. Bastante obvio. With tunnels, so multiple layers of tunnels going from, connecting the city, and you can also turn a lot of the streets into parks because you won't need them anymore. Samuel dice en el chat que se está quedando dormido. No me extraña, que ya llevamos aquí 2 horas y media. No está mal, ¿eh? It may seem. And we actually have an operational tunnel in Vegas right now. So, yeah, if you go to Vegas, go to Resorts World, and you can hop in the tunnel and go to the convention center, and yeah, and you can pay in Doge. Exactly. I'm doing what I can to support Doge. But yeah, I think Boring Company is going to do some pretty interesting things in the years to come. Sigue hablando de Boring Company, que harán cosas interesantes. Good afternoon, Elon. I think many people share my experience. I gave you, or at least Tesla, my complete family's legacy because I believed in it. And thank you for you and your company outperforming. I think you saved a lot of us. Thank you. Bueno, alguien que dice que ha invertido toda su fortuna o todo lo que tiene, todas sus ganancias, todo en Tesla y dice gracias. Commercial aircraft have something called ACAS, where aircraft relay telemetry of their position between one another to prevent a collision. Yeah, sometimes too much telemetry. Yes. Thank you. So, taking this to a higher level, do you see Teslas communicating with one another? Pregunta sobre la comunicación entre some kind of ultimate air traffic control for Tesla supply chain. Que si los coches Tesla van a comunicar entre ellos, básicamente. Actually, that's an interesting idea. I haven't thought about that. I mean, right now, our goal with Dojo is just to be really good at video training. So we actually already have, I think, maybe the 4th and maybe approaching the 3rd most powerful computing center in the world for AI training. Bueno, y si esa comunicación entre vehículos también se puede mandar al Dojo, el superordenador que están construyendo o llevan construyendo ya tiempo, Elon responde que, bueno, no lo había pensado así, pero se supone que ya tienen el 3.º o 4.º superordenador más potente para hacer el training o
el desarrollo del FSD. And then, of course, it can be used for many other neural net training tasks. Fundamentally, it's a computer designed from... Y ahora habla en general sobre el diseño del Dojo, ese superordenador. El Dojo es el ordenador que utilizan para pasar la información que recibe de la red de coches conduciendo y luego generar la red neuronal, que es el paquete de datos que controla luego el autopilot. Dice que sí, quizás puede que los Teslas se intercomunican, pero no será una necesidad para la conducción autónoma. Es que tienen que interactuar con la mayoría de los coches que serán todavía conducidos manualmente. Entonces, el beneficio, el valor en tener comunicación entre los Teslas es relativamente pequeño. So it's like you're getting real time. A Tesla ahead of you has seen a road closure, and you get that real time updated to your car, so you don't get stuck in the road closure situation. Bueno, lo que habla es realmente está hablando de un protocolo que ya existe, ¿no? La comunicación entre vehicle to vehicle. Esa comunicación ya existe. Volkswagen lo tiene, por ejemplo. Una pregunta. I have one question, and aside from working for Tesla, being a shareholder, or purchasing a Tesla, how can the masses help Dice, aparte de comprar los productos, invertir en Tesla o trabajar en Tesla, ¿cómo puede la gente en general ayudar a Tesla? Dice, pues en general apoyar energía sostenible. But I say, you're doing great so far. Pero dice que el apoyo de la comunidad de la gente hacia Tesla ya es bastante grande, bastante bien. That all really helps, make the world a better place for the future. And I'd say, definitely, I'd like to sort of convey a message of optimism about the future. Eso, vuelvo a reiterar que es optimista hacia el futuro en general, a pesar de los retos que hay que superar. El futuro será bueno. Es importante que pienses en ello y no es algo que pasa a sí mismo. Hay que trabajar duro para ello, pero bueno, si lo hacemos, el futuro será bueno. Oye, será un buen momento para terminar. Ahí las preguntas irán con The Future is Bright, ¿no? All right, thanks guys, thank you. Bueno, parece que se terminó. A ver. Yo creo que ya terminó el evento ahí. Chicos, muchísimas gracias. Todavía aquí me siguen nada menos de 124 personas. Es la 1:30 de la mañana, hora de irnos a la cama, ¿no? Veo que hay un debate sobre si los Teslas son económicos o no. Ya sé que son caros y sé que han subido últimamente y espero que bajen. Creo que trabajan en ello y creo que a gran escala serán cada vez más económicos. Entiendo que hay retos a corto plazo de materiales, de pedidos, de cadenas de producción, de guerras y COVID o lo que sea. Pero a largo plazo creo que sí que salimos, ¿no? Bueno, chicos, como dice Juancho, el último apaga la luz. Yo voy a terminar aquí, voy a acostarme. Mañana toca trabajar. Que tengáis un muy buen día y muchas gracias por acompañarme aquí. Venga, hasta luego, chicos.